momentos en la vida en los que el silencio de alguien pesa más que cualquier palabra. Cuando una mujer que antes mostraba interés, cariño o atención comienza a ignorarte, no solo se siente como una ausencia, se convierte en un cuestionamiento profundo a tu valor, a tu rol y a tu importancia. Esa indiferencia quema. Y lo más peligroso de todo es lo que ocurre dentro de ti. Comienzas a buscar respuestas desesperadamente. ¿Qué hice mal? ¿Por qué ya no soy suficiente? ¿Será que hay alguien más? Pero aquí está el principio estoico más importante que debes recordar. Lo que está fuera de tu control no merece tu angustia. Y lo que una persona decide hacer, como ignorarte sin razón o explicaciones, no define tu valor. El verdadero problema no es que ella te ignore. El verdadero error es cómo tú reaccionas ante esa indiferencia. Muchos hombres caen en la trampa de buscar validación, de enviar mensajes, de intentar explicar lo que no tiene explicación, de volver a tocar una puerta que claramente ha sido cerrada. Pero cada intento de obtener una reacción solo alimenta su poder sobre ti. Cada mensaje que mandas, cada indirecta que publicas, cada mirada que suplica atención, refuerza la idea de que ella tiene el control emocional. En lugar de eso, lo que necesitas es adoptar una filosofía de calma, equilibrio y silencio estratégico. Si ella ignora, tú no reaccionas. Si ella se aleja, tú no persigues. Porque la fuerza verdadera no se demuestra en gritos, se demuestra en la quietud de quien no necesita explicar su valor. Las razones por las que alguien puede ignorarte pueden ser muchas. Puede estar ocupada, puede estar confundida, puede estar probando tus límites, o simplemente puede haber perdido interés. Pero ninguna de esas razones te debe arrastrar hacia el suelo. Tu respuesta debe ser siempre la misma: dignidad. Un hombre con poder interior no se arrodilla emocionalmente ante el rechazo. Y cuando tú decides no reaccionar, cuando eliges retirarte con clase, ella lo nota. Puede que no lo diga, puede que no lo demuestre, pero el silencio bien llevado despierta más conciencia que 1000 explicaciones. Y lo más importante, ese silencio te regala tiempo y espacio para enfocarte en lo único que de verdad puedes controlar: tu crecimiento personal. No se trata de vengarte ni de hacer que ella regrese. Se trata de convertir ese vacío en una oportunidad. Empieza a trabajar en tu cuerpo, en tu mente, en tus proyectos. Haz que cada día sin respuesta se convierta en un día de evolución. Porque lo verdaderamente atractivo, lo que nunca puede ser ignorado por mucho tiempo, es la transformación silenciosa de alguien que se prioriza a sí mismo. Así que recuerda esto: no respondas al desdén con desesperación. Responde con poder, con estoicismo, con determinación. Tu valor no se grita, se demuestra. Lo más duro no es que alguien te ignore, es que tú mismo comiences a olvidarte de quién eres solo porque alguien más dejó de valorarte. Pero aquí es donde empieza tu verdadero trabajo interno: aprender a no convertirte en esclavo emocional de la indiferencia ajena. Porque cuando permites que el silencio de otra persona determine tu estado de ánimo, estás cediendo un poder sagrado que solo te pertenece a ti. ¿Qué haces tú con ese vacío? ¿Lo llenas de ansiedad o lo transformas en propósito? El estoicismo no te pide que te conviertas en piedra, sino que seas capaz de sostener tu dignidad incluso cuando te rompes por dentro. Y sí, habrá momentos donde querrás enviar un mensaje, provocar una respuesta, forzar un cierre. Pero eso es solo tu ego gritando desde el dolor. El alma sabia, en cambio, respira, observa y decide no moverse desde la carencia, sino desde la claridad. Porque si tu paz depende de una notificación, entonces nunca fue paz, fue necesidad disfrazada. Aprende esto: cuando alguien te ignora, no pierdes su atención, pierdes la oportunidad de demostrarte cuánto has crecido. Usa ese dolor como combustible, no como excusa. No te detengas a pedir explicaciones a quien ya habló claro con su ausencia. En vez de eso, conviértete en una persona tan centrada, tan plena, que quien te ignoró sienta que perdió el acceso a un mundo que jamás volverá a tener. Esto no se trata de venganza, se trata de elegancia, de moverte en silencio y elevarte sin necesidad de aprobación. No eres el eco de nadie, eres voz propia. Así que cada vez que la duda te ataque, recuerda esto: si alguien puede irse sin mirar atrás,
tú también puedes seguir caminando sin suplicar que regrese. Porque el valor verdadero no se demuestra rogando por ser visto, sino manteniéndose firme cuando nadie está mirando. Y cuando logras eso, ahí, justo ahí, comienza tu verdadera transformación. La transformación personal no se mide por lo que haces cuando todo está bien, sino por cómo decides reaccionar cuando alguien te ignora, te rechaza o simplemente te borra del mapa emocional. En este punto, si has resistido el impulso de buscar su atención, si has empezado a redirigir tu energía hacia ti mismo, estás dando pasos reales hacia una libertad que pocos conocen. Porque lo que estás haciendo no es venganza silenciosa, es reconstrucción consciente. Comienzas a cultivar una presencia que no depende de que otros la validen. Y eso es lo que verdaderamente hace que quien te ignoró comience a notarte sin que digas una palabra. Te vuelves visible justo cuando decidiste ser invisible por elección. En ese proceso, trabajas tu físico no por ego, sino por autodisciplina. Cultivas tu mente no por demostrar, sino por claridad. Y rodeas tu vida de personas que suman, no que restan. Esta es la paradoja del desapego. Cuanto menos necesitas, más poder proyectas. Ella, o quien sea, empieza a notar tu crecimiento, pero tú ya estás en otro punto. Porque mientras ella tal vez esperaba tu caída, tú elegiste elevarte. Mientras ella tal vez pensaba que ibas a arrastrarte por una explicación, tú te convertiste en una versión de ti que ya no necesita preguntar por qué. La fortaleza estoica no consiste en reprimir las emociones, sino en colocarlas al servicio de la razón. Has aprendido a no correr detrás de nadie, no porque seas frío, sino porque entiendes que tu energía es demasiado valiosa para ser desperdiciada. Aquí se activa una magia brutal. Ella empieza a sentir el vacío que dejaste, pero tú ya no lo sientes. ¿Y sabes por qué? Porque ese vacío lo llenaste tú mismo, sin ella, sin su atención, sin su validación. Has convertido la indiferencia en una plataforma de crecimiento. Has aprendido a caminar sin muletas emocionales. Has dejado de ser reactivo y te has vuelto proactivo. Y es ahora cuando su mente comienza a confundirse. Ya no puede ubicarte en la dinámica anterior. Ya no puede leerte. Y lo que no se puede leer genera misterio. Y lo que genera misterio genera atracción. Pero tú ya no estás allí para alimentar su juego. Porque ya no juegas. Observas, evolucionas y caminas. En este punto, tu transformación ya no es solo interna. Comienza a notarse en el aire que te rodea. Caminas distinto, piensas distinto. Tu silencio ya no es una ausencia, es una declaración. Has aprendido que la ausencia también comunica, y a veces lo hace más fuerte que cualquier palabra. Mientras ella o esa persona que te ignoró sigue esperando la versión débil de ti que solía rogar por atención, lo que encuentra es un abismo. Ya no estás disponible emocionalmente. Has dejado de responder como antes. Has dejado de justificar tu existencia ante quien no supo valorarla. Y es aquí donde la verdadera alquimia ocurre. Conviertes la herida en identidad, el rechazo en propósito, el silencio en poder. En vez de reaccionar, ahora eliges. En vez de explicar, ahora simplemente avanzas. Cada día trabajas por una vida que no necesita ser demostrada. Una vida tan rica en propósito que cualquier ausencia deja de doler, porque tu presencia en tu propio camino se vuelve completa. Has dejado de buscar pertenecer para construir un mundo propio. Y si ella mira, si intenta volver, si pregunta, ¿qué pasó contigo?, sabrás que no fue tu reacción lo que generó ese cambio. Fue tu evolución. A partir de aquí, ya no se trata de recuperarla, ni de hacer que se arrepienta. Se trata de reconocer que la indiferencia ajena no es un juicio, sino una oportunidad, la de volver a ti. Porque cuando dejas de pedir explicaciones afuera, comienzas a escribir respuestas dentro. Y en ese silencio, te haces indestructible. Ella puede sentirlo. Lo ven como ya no estás pendiente. Lo nota cuando publicas algo sin ninguna indirecta, porque ya no hay nadie a quien enviarle señales. Ahora todo lo que haces es para ti, no para demostrarle a ella que estás bien. Y ese desapego es, paradójicamente, el imán más poderoso que existe. Porque el mundo no puede ignorar a quien ya no necesita ser visto. Tú ya no estás buscando atención, estás generando respeto. Has dejado de preguntarte si fuiste suficiente,
Y ahora te preguntas, ¿cómo puedo seguir creciendo más? Y en esa pregunta nace tu nueva dirección. Una dirección que ya no gira alrededor de su presencia, ni de su retorno. Una dirección que va hacia adelante, porque ahora ya sabes lo más importante. No necesitas a nadie para sentirte completo. Has llegado a un punto en el que entiendes algo fundamental. El valor no se suplica, se encarna. Ya no necesitas que ella lo vea. Ya no necesitas que nadie lo confirme. Porque el respeto que estás construyendo por ti mismo pesa más que cualquier atención efímera. Tu rutina ahora es tu templo. Te levantas con disciplina, comes con conciencia, entrenas tu cuerpo y tu mente como si estuvieras forjando una armadura invisible que nadie puede quitarte. Y lo haces sin decir una palabra, sin publicar frases motivacionales, sin buscar aplausos. Lo haces porque has entendido que si no te salvas tú, nadie lo hará por ti. Ella puede volver a mirar, claro. Pueden llegar mensajes, reacciones, quizás alguna excusa disfrazada de curiosidad. ¿Cómo has estado? Pero ya no es el mismo escenario. Ahora tú decides si contestar, cómo contestar, o incluso si vale la pena hacerlo. Porque mientras ella jugaba con tu silencio, como si fuese una señal de debilidad, tú estabas utilizando ese mismo silencio para reconstruirte desde cero. Has aprendido que no todo regreso merece celebración, que algunas personas no merecen una segunda entrada a tu historia. Y si decides dejarlas entrar, será bajo tus términos, con tus nuevas reglas, desde la solidez que has construido, no desde la carencia que antes te gobernaba. Esta nueva versión de ti ya no compite por espacio en la vida de nadie, porque has creado tu propio espacio. Has entendido que cuando te ignoraron, no te estaban quitando algo, te estaban liberando del espejismo de necesitar lo que nunca fue real. Y ahora todo gira en torno a una sola cosa: mantenerte fiel a ti mismo. Porque el peligro no está en ser ignorado, sino en olvidarte de quién eres por intentar agradar. Esa lección la llevas tatuada en la piel. Has aprendido que no hay peor cárcel que la de quien vive esperando que otro le dé permiso para sentirse válido. Tú ya no pides permiso, tú avanzas. Y ese avance no necesita testigos, porque la paz que has construido es sagrada y no todos merecen acceso a ella. Has dejado de ser quien espera mensajes, ahora eres quien genera cambios. Has dejado de ser quien pregunta, ¿por qué me ignora? Y te has convertido en quien afirma, yo ya no dependo de eso. Esa es la diferencia entre alguien que sigue atrapado en la duda y alguien que ya está caminando hacia su libertad. Cuando alguien intenta rebajarte, lo que realmente está haciendo es reflejar su propia inseguridad. En estos bloques comprendemos que el verdadero poder está en no caer en su juego. A partir del bloque 41, exploramos cómo mantener la calma frente a la provocación, reconociendo que muchas personas buscan crear en ti una reacción porque carecen de control sobre sus propias emociones. El sabio no responde desde el ego, sino desde la serenidad. Si alguien te ataca verbalmente o intenta humillarte, no es porque seas débil, sino porque ellos se sienten inferiores frente a ti. En vez de reaccionar con ira, observa con compasión y retírate con dignidad. Luego, en los bloques siguientes, abordamos cómo establecer límites sin necesidad de gritar. Un límite no se impone con fuerza, se establece con claridad y firmeza. Alguien que te respeta entenderá tu distancia. Quien no la acepta nunca te valoró realmente. Del bloque 44 al 46 se profundiza en la importancia de rodearte de personas que sumen paz, no conflicto. La vida es demasiado corta para compartir tu energía con quienes solo traen oscuridad. La soledad elegida es siempre más digna que la compañía forzada. En los bloques finales de este segmento, nos adentramos en la filosofía de la regeneración personal. No se trata de vengarte de quien te hirió, sino de transformarte a un nivel tan profundo que su recuerdo ya no tenga peso en tu presente. Porque cuando tu mundo interior se fortalece, el exterior deja de tener poder sobre ti. La libertad comienza el día en que ya no necesitas ser comprendido por quien no tiene la capacidad de entenderte. Llega un momento en tu vida en el que ya no puedes permitirte seguir invirtiendo tu energía en quien no te valora. Ese es el núcleo de los bloques 51 al 60, el despertar de la dignidad silenciosa.
Porque después de tantas veces en que te ignoraron, te minimizaron o jugaron con tu presencia como si fueras intercambiable, descubres algo irrefutable. No eres una opción, eres un privilegio, y quien no lo vea simplemente se queda atrás. Aquí, la filosofía estoica nos recuerda que lo que permitimos, lo perpetuamos. Por eso, si decides continuar en la vida de alguien que te ignora, lo haces desde una posición de fuerza, no de necesidad. Ya no ruegas, no persigues, no justificas. Has entendido que quien no supo verte no merece la versión más luminosa de ti. Y eso no se grita, se demuestra en el silencio de tus límites. En estos bloques profundizamos en esa transformación interna que ocurre cuando dejas de buscar amor en ojos que ya no brillan por ti. Te conviertes en tu propio hogar. Comienzas a protegerte no porque odies, sino porque te amas más de lo que toleras la indiferencia. Empiezas a notar que quien de verdad merece estar nunca pone en duda tu lugar. Y si lo hace, no esperas a que regrese. Sigues avanzando sin mirar atrás. Ya no mendigas mensajes, ni esperas disculpas, porque entendiste que una disculpa sin acción es solo una manipulación disfrazada. Aprendiste que el verdadero perdón se practica en el silencio con el que decides no volver. En estos bloques también se planta una idea poderosa. No todo el mundo merece una explicación. Tu evolución habla por ti. Tu nueva postura, tu mirada serena, tu vida en calma, son la mayor respuesta que puedes ofrecer. Y si alguna vez esa persona regresa, movida por la culpa o la nostalgia, ya no encuentra al mismo ser vulnerable de antes. Encuentra a alguien que se reconstruyó en la ausencia, que creció en la soledad y que ahora se elige a sí mismo por encima de todo. Esa es la lección final de este tramo del viaje. Quien se atreve a ignorarte no te pierde cuando se va. Te pierde cuando tú decides no volver a abrir la puerta. El silencio, la calma, la dirección firme de tus pasos se vuelven tu escudo. Ya no tienes nada que demostrar. Tu vida ahora tiene un nuevo centro, tú mismo. Y ese poder, una vez despertado, ya no puede ser quitado por nadie. Hay un momento en el que te das cuenta de que no es ignorancia, no es olvido, es elección. Esa persona decidió no llamarte, decidió no responderte. Y ese momento, aunque duele como un puñal invisible, también es una puerta. Una puerta que se abre no hacia ellos, sino hacia ti. Aquí empieza el verdadero giro de tu historia. Porque cuando ya no te buscan, cuando el silencio es lo único que ofrecen, se revela el mayor poder del estoicismo. Elegir cómo vas a responder. No con rabia, no con tristeza, sino con una determinación inquebrantable de convertir cada ausencia en espacio para ti. Este bloque no va de técnicas, va de transformación, porque ya entendiste que rogar es perder, y que quien ignora no merece la versión de ti que se entrega sin medida. Así que ahora vas a usar cada segundo que antes gastabas en preguntas, en convertirte en la persona que jamás vuelve a necesitar la atención de quien no sabe valorar la suya. Aquí, en esta parte del camino, el dolor se convierte en disciplina, y esa disciplina se convierte en respeto por ti mismo. Empieza por aceptar que ya no vas a suplicar, que ya no vas a escribir ¿cómo estás?, esperando una respuesta que quizás nunca llegue, y si llega, será tibia, sin fuerza, sin alma, porque si te ignoraron una vez, podrían hacerlo 1000 veces más, y tú ya no estás para eso. Estás para convertirte en alguien que, cuando entra a una habitación, no necesita hablar para ser respetado. Tu silencio empieza a tener más peso que cualquier palabra que antes diste de más. Esto no es venganza, esto es equilibrio. Es sentarte en paz contigo mismo mientras el mundo sigue girando sin ti en los planes de quienes no supieron apreciarte. Pero ahora, en este nuevo nivel, no te enfocas en quien te ignora, sino en todo lo que puedes construir sin ellos. Así que conviértete en tu proyecto. Empieza a cultivar la mente, el cuerpo, la presencia. No por ellos, no para que te miren y se arrepientan, sino porque tú has decidido que mereces lo mejor de ti. Estudia algo nuevo, entrena aunque no tengas ganas, duerme mejor, levántate temprano, construye algo tuyo. Y cuando veas resultados, no los compartas con quien te ignoró. No necesitas notificación. Tu evolución no es para demostrar,
es para vivirla, porque a veces el verdadero poder no está en lo que dices, sino en lo que dejas de explicar, en cómo ya no justificas tu ausencia, en cómo no das excusas por desaparecer de la vida de quienes un día te dejaron esperando una respuesta. Y llegará un momento, inevitablemente, en el que esa persona verá tu transformación. Quizás sea una foto, quizás sea un silencio que se alarga más de lo habitual, y lo sentirá la diferencia, porque el alma lo percibe, que ya no estás, que ya no piensas en ellos, que te perdizó sin retorno. Pero tú no te detendrás a mirar atrás, porque el crecimiento real no se interrumpe para mostrar resultados. Continúa. Cada día que mantienes tu enfoque, estás reforzando un mensaje silencioso. Estoy bien y estoy mejor sin ti. No desde el orgullo, sino desde la claridad. Porque te costó, pero finalmente entendiste. Nadie vale tanto como para perderte a ti mismo. Y si en algún punto vuelven, si alguna vez mandan ese mensaje que un día deseaste con ansiedad, entonces sabrás la verdad. Ya no lo necesitas. Ya no tienes que responder con rabia, ni con emoción, ni con ilusión. Puedes simplemente mirar el mensaje, respirar y seguir con tu día. Porque la respuesta no está en el hola que esperaste. Está en todo lo que construiste mientras ellos callaban. Este último bloque no es un final, es una coronación. Has cruzado la tormenta. Has aprendido a caminar sin manos que te sostengan. Has elegido amarte sin condiciones. Y ese amor propio, esa serenidad, es lo que nadie nunca podrá ignorar. Y ahora que ya has recorrido gran parte de este viaje emocional, mental y filosófico, es hora de hablar de algo que casi nadie menciona, pero que todos sienten: el silencio interior después del caos. Cuando una persona tóxica, manipuladora o carente de empatía abandona tu vida, o tú decides alejarte, queda un espacio, un eco, un vacío que a muchos les asusta, porque hemos aprendido a vincular el ruido con el valor. Si alguien nos habla, nos valida. Si alguien nos ignora, nos duele. Pero ese silencio no es castigo, es el terreno fértil donde empieza la verdadera reconstrucción. El estoicismo no busca que te vuelvas insensible, sino que aprendas a vivir sin depender emocionalmente del reconocimiento ajeno. Ahora es el momento de enfrentar ese silencio con firmeza, de sentarte contigo mismo y escuchar tu propia voz por encima del ruido del abandono. No es fácil. A veces, el recuerdo de sus palabras aún resuena en tu mente, sus críticas disfrazadas de consejos, su cariño condicionado, su ausencia prolongada que te hacía dudar de tu valor. Pero aquí es donde te afirmas. Ya no necesitas su ruido, porque tu claridad interior empieza a hacerse presente. Este es el momento de recuperar tu narrador interno, la voz que te habla con verdad, con disciplina, con compasión, que te dice: mereces paz, no explicaciones, mereces respeto, no dudas, mereces presencia, no ausencias que se sienten como castigos. Y una vez que reconoces eso, todo cambia. Empiezas a ver que tu energía no necesita estar dispersa, que tu tiempo no debe invertirse en relaciones que te dejan vacío y que tu valor nunca más dependerá de cómo te miran los demás, porque tú has aprendido a verte desde adentro. Los estoicos lo sabían. Quien conquista su mente, conquista su vida, y tú estás en ese camino. Pero no te engañes, este viaje no es lineal. Habrá días donde vuelvan las ganas de escribir, de revisar sus redes, de preguntarte si quizás exageraste, si quizá esa persona no era tan mala, si tal vez tú fuiste muy frío. Pero en esos momentos, recuerda esto: cada vez que rompes el silencio por alguien que no valoró tu presencia, estás sacrificando tu paz por una ilusión. Cada vez que vuelves a ese ciclo, te alejas un paso más de tu poder. Y tú no has llegado hasta aquí para retroceder. Has llegado para cerrar ciclos con dignidad, para marcar tus propios límites y para mirar hacia adelante con el corazón limpio y la mente en paz. Si ella no te supo cuidar, que al menos te haya servido para aprender cómo cuidarte tú. Porque al final todo este dolor tenía un propósito: despertarte, hacerte más consciente, más selectivo, más fuerte. Hoy no necesitas su perdón, ni sus palabras, ni su regreso. Hoy necesitas reafirmarte como alguien que ya no está disponible para amores a medias,
para juegos mentales, para cadenas disfrazadas de afecto. Eres libre, libre para elegirte, libre para rodearte de personas que no juegan con tu tiempo ni con tus emociones. Libre para construir una vida donde el respeto no se mendiga, sino que se exige con presencia, con distancia, con silencio. Porque no hay nada más poderoso que alguien que ha sido roto y ha elegido no volverse amargo, sino invencible. Has cruzado un umbral. Lo que viene ahora es grandeza, no porque quieras demostrar nada a nadie, sino porque te lo mereces, porque por fin entendiste que tu mejor versión empieza donde termina la necesidad de ser aprobado por quien no supo verte. Sigue. El mundo necesita esa versión tuya, que no se rinde, que no se conforma, que no se traiciona. La filosofía estoica no se trata de resistir por orgullo, sino de vivir con propósito. Y tú, ahora, eres prueba viviente de ello. Has llegado hasta aquí, y eso ya dice más de ti que cualquier adjetivo que alguien haya intentado imponerte en el pasado. Pero hay una última lección, quizás la más poderosa de todas: el arte de vivir sin esperar nada. Cuando dejas de esperar que ella vuelva, que te reconozca, que se arrepienta, es cuando de verdad eres libre. Porque mientras esperas, te encadenas. Mientras imaginas su regreso, pones tu vida en pausa. Y eso no es amor, es autoabandono. Los estoicos enseñaban que la verdadera fortaleza no está en soportar el dolor por otros, sino en no depender del resultado externo para sentir plenitud. No necesitas que ella vea tu valor. Necesitas tú no olvidarlo jamás. Porque cada vez que priorizas tu paz sobre una respuesta, estás sanando. Cada vez que decides no volver al ciclo de manipulación, estás creciendo. Y cada vez que te levantas y sigues avanzando sin rencor, te estás convirtiendo en ese ser humano inquebrantable que nadie puede destruir. Ahora mira atrás con gratitud. No por lo que te hizo, sino por lo que tú descubriste gracias a su ausencia. Descubriste que puedes vivir con menos, y aún así sentir más. Que puedes tener el corazón roto, pero no la dignidad. Que puedes llorar, pero no rendirte. Y que puedes perder una relación, pero ganar una versión de ti mismo mucho más sabia, más fuerte y más pura. Esa es tu victoria. Ya no te define el abandono, te define tu renacer. Y no uno cualquiera, sino uno consciente, uno sólido, uno que ya no necesita que nadie le diga qué vale o qué merece, porque ahora lo sabes, porque ahora lo sientes, y porque ya no estás dispuesto a rebajarte ni un centímetro más por nadie. El camino estoico no es el más fácil, pero es el que más transforma. Has aprendido a mirar de frente el desprecio sin reaccionar. Has aprendido a ver cómo alguien te ignora sin perder el equilibrio. Has aprendido a soltar la necesidad de cerrar historias que no merecen ser continuadas. Y sobre todo, has entendido que la verdadera victoria no es que ella te extrañe, es que tú ya no la necesites. Esa es la diferencia entre alguien que sobrevive y alguien que se eleva. Tú elegiste elevarte. Tú elegiste no quedarte a mendigar atención. Tú elegiste tomar tu dolor como fuego y fundir en él una nueva identidad, más limpia, más despierta, más indomable. Que lo sepa el mundo. Has resurgido, y no con rabia, sino con propósito. No con venganza, sino con temple. No con miedo, sino con la firme convicción de que no estás hecho para repetir errores, sino para escribir destinos. Esto es filosofía viva. Esto es estoicismo real. Y esto es solo el comienzo. Has recorrido un camino que no muchos se atreven a transitar. Un camino donde el silencio se convierte en fuerza, donde el abandono se transforma en impulso y donde la indiferencia de quien creíste esencial se convierte en la chispa que encendió tu despertar. Hoy ya no eres la misma persona que un día fue ignorada, reemplazada o despreciada. Hoy llevas en ti algo mucho más valioso que cualquier validación externa. Llevas integridad, claridad, visión. Porque mientras ella se alejaba creyendo que te dejaba atrás, tú comenzabas a renacer. No como una versión que busca venganza, ni como alguien que quiere probar un punto, sino como un hombre completo. Un hombre que ya no necesita que lo vean para saber que brilla, que ya no ruega por amor, porque ha aprendido a amarse con tanta profundidad que cualquier afecto externo se vuelve un complemento.
no una necesidad. En este viaje descubriste que ignorarte fue su elección, pero valorarte es tu responsabilidad, que esperar un mensaje es vivir en pausa y decidir seguir es vivir con propósito, que perseguir a alguien que te desprecia es renunciar a ti y poner límites es elegirte por encima de todo. Ahora sabes que quien juega con tu tiempo pierde su lugar, que quien no ve tu luz no merece tu sombra, que quien te ignora en tus días grises no merece acompañarte cuando vuelva el sol. Y esto no lo aprendiste desde la rabia, lo aprendiste desde la conciencia, porque el verdadero poder no grita, se siente, no se impone, se encarna. Has tomado las enseñanzas estoicas y las has llevado más allá de los libros, más allá de los discursos. Las has encarnado en tus decisiones, en tu compostura, en tu forma de mirar la vida. Has entendido que la dignidad no se negocia, que la paz mental vale más que cualquier excusa, que nadie, absolutamente nadie, vale más que tu respeto propio, y que el amor más sano es el que comienza contigo. Hoy ya no reaccionas desde el impulso, sino desde la sabiduría. Ya no pides explicaciones a quien no supo comunicarse. Ya no ofreces tu alma a quien no quiso entenderte, porque entendiste que el silencio también habla, que la distancia también enseña, y que hay puertas que deben cerrarse no por rencor, sino por amor propio. Este es el nuevo tú, firme, sereno, imparable, capaz de perder a cualquiera, menos a ti mismo, capaz de dejar ir a quien no lucha por quedarse, capaz de no responder al desprecio con ego, sino con altura, capaz de mirar al pasado sin dolor y al futuro sin miedo. Y cuando ella te vea, si lo hace, no verá al hombre que dejó atrás. Verá al hombre que creció sin ella, al que no necesitó su perdón para sanar, al que no necesitó su regreso para sentirse completo. Verá a alguien que no solo sobrevivió, sino que floreció. Y entonces tal vez entienda lo que perdió. Pero tú ya no estarás esperando ese momento, porque ahora vives para ti. Y eso, hermano, es el mayor triunfo que jamás podrás alcanzar.